Este 2 de septiembre se cumplieron 3 meses de la desaparición de Cecilia Strisovsky. Para quienes no conozcan el caso, hice un video al respecto a principios de julio para intentar explicar todo lo que había pasado hasta ese momento. Di información acerca de quién era Cecilia, de su entorno y de las características de su desaparición tal cual. El problema es que apenas subí ese video de 1 hora, ya había quedado viejo. Había información cada 5, cada 2 horas. Por lo tanto, para este video decidí esperar un poco más para poder darles más información, para poder dejar algunas cosas en claro. Hoy vamos a repasar un poco de lo que fue el crimen y en qué punto nos encontramos ahora mismo. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Cecilia Strisovsky fue vista por última vez a las 9:16 del día viernes 2 de junio de este año 2023, captada por una cámara de vigilancia ingresando a la vivienda de sus suegros, acompañada por su esposo César Sena, en la dirección Santa María de Oro, al 1460 en Resistencia, Chaco, Argentina. Según lo que le había compartido a su madre, Cecilia planeaba viajar a Ushuaia con su pareja César Sena, debido a una supuesta oportunidad laboral, lo cual fue confirmado más tarde por la psicóloga de Cecilia. En ese momento vestía un pantalón gris claro, un saco oscuro y zapatillas grises con detalles rosados. Por su parte, César Sena llevaba una mochila roja que estaba parcialmente vacía, lo cual resultaba un poco raro. Cuando le preguntaron, en aquel momento después de que Cecilia desapareció, la razón de su escaso equipaje, él simplemente parecía bastante nervioso y respondió que su idea era comprar ropa en el lugar, en Ushuaia. Por lo tanto, no tenía que llevar tantas cosas desde Chaco. Vale recalcar que en Resistencia la temperatura promedio en junio es de 15 grados, mientras que en Ushuaia es de 2. Según el plan, ese viernes deberían tomar un avión a Buenos Aires y después ya bajar a Ushuaia. Llegado el día, ambos partieron en una camioneta Toyota Hilux blanca, pero desde entonces no se supo más de Cecilia. Es decir, supuestamente ella se había ido en la camioneta con César. Más tarde nos enteramos de que en realidad no fue así y de que jamás salió de aquella casa a la cual se la vio entrar el día anterior. A pesar de los intentos de la familia de Cecilia por comunicarse con ella, solo recibieron mensajes de texto en los que afirmaba, supuestamente, que su celular se había roto. Pero lo más preocupante fue cuando le pidieron un mensaje de voz, una llamada, algo que confirmara que ella estaba bien, y recibieron a cambio un audio antiguo en el cual claramente no se confirmaba nada y que terminó levantando muchas sospechas. En sí los mensajes ya los vimos en el video anterior y era de entrada muy extraño. Aquella persona que escribía nos es muy claro que no era Cecilia. Así que la tía de Cecilia, Mercedes, se comunicó con César, quien le dijo que estaban en Ushuaia con Cecilia. Hay un ida y vuelta de mensajes que a la familia le llamó mucho la atención y de hecho captaron a César directamente mintiendo y finalmente diciendo que Cecilia se había ido con otra persona. Llamaron a la policía y pronto se dieron cuenta de que el celular de Cecilia había sido localizado por última vez en un campo cercano al paraje Tres Horquetas, cerca de Resistencia. Intentando llegar al fondo del asunto, los investigadores no pudieron encontrar evidencia que respaldara la existencia del supuesto viaje a Ushuaia, lo que llevó a sospechar que los Sena pudieron haber engañado sobre esto tanto a Cecilia como a su madre, Gloria Romero. Desde el 6 de junio, fecha en que se conoció la desaparición, la Fiscalía activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas y de femicidio. Rápidamente se involucraron varias divisiones y departamentos policiales, así como también se solicitaron informes a compañías de telefonía, WhatsApp, Instagram y Facebook. Si quieren entender más esto y hasta ahora no lo vienen entendiendo muy bien, vayan a mi video anterior donde me expreso mucho más al respecto. Cuando César Sena el 6 de junio aparece ante cámaras,
se lo puede ver con rasguños en el cuello. Eso ya nos daba una pauta de que había pasado algo muy extraño. Además, estos rasguños, como estaban hechos, parecían, así a simple vista estoy diciendo nada más, parecían aquellos que hace una persona tratando de defenderse de otra. Después de su declaración como testigo se encontraron muchos problemas. Había contradicciones en lo que estaba diciendo, cosas que hicieron que directamente los investigadores sospecharan de él. Por lo tanto, a partir de esto se pudo hacer una inspección de su casa. Más bien se allanó la residencia de los Sena, el último lugar en el cual se había visto a Cecilia. Y ahí se encontraron varios objetos sospechosos, entre ellos una sierra de carnicero, un machete, municiones, manchas de sangre y restos óseos. Según los análisis genéticos, se pudo confirmar que la sangre encontrada correspondía a Cecilia. Pero en cuanto a los huesos, no fue posible determinar sexo, edad ni causa de muerte, porque se encontraban multifragmentados y calcinados. El equipo fiscal especial tiene como principal hipótesis que Cecilia habría sido víctima de un femicidio a manos de su pareja, César Sena, quien quedó imputado por homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de 2 o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género. En cuanto a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus padres, están imputados como partícipes necesarios de homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas. Hacia finales de junio, inicios del mes de julio, la Fiscalía decidió imputar a 7 personas. Recordemos, antes de seguir, quiénes eran y de qué se los acusó. César Sena, pareja de Cecilia, fue acusado de homicidio. Todo lo que ya les expliqué, lo planificó con 2 o más personas y por este contexto de violencia de género. Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César, fueron acusados de homicidio agravado por su participación en la premeditación con 2 personas en calidad de coautores. Después está Gustavo Melgarejo, quien trabajaba para el matrimonio Sena como casero, a quien se lo acusó de encubrimiento agravado, acusándolo de ser cómplice en segundo grado, y también se acusó a su pareja Griselda por los mismos cargos. Después tenemos a Fabiana González, la mano derecha de Marcela Acuña, acusada de homicidio agravado en calidad de partícipe necesario. Y por último, tenemos a Gustavo Obregón, pareja de Fernanda González. A él se le acusa de homicidio agravado por haber planeado el mismo con 2 o más personas en calidad de partícipe secundario. Según un chat que fue encontrado posteriormente, Marcela Acuña, la madre de César Sena, le había enviado a Gustavo Obregón, el asistente del matrimonio, un mensaje bastante incriminatorio. Decía: anda a ver a casa, parece que hay un cuerpo y tengo miedo porque a César lo vi lastimado. Nosotros estamos por salir con Emerenciano, nos vamos al barrio. Esto lo escribió la mujer aquel mismo viernes 2 de junio cerca de las 5 de la tarde. Para ese entonces ya hacía al menos 4 horas que Cecilia había sido asesinada. De acuerdo con la resolución de los fiscales, la joven habría sido asesinada entre las 12:13 y las 13:01 de ese día en una de las habitaciones de la vivienda, presuntamente a causa de estrangulamiento, durante un momento en el que se encontraba con César, Emerenciano y Acuña. De acuerdo con la investigación, el cuerpo aparentemente habría sido trasladado por Obregón, quien colaboraba con la familia Sena y fue arrestado bajo la sospecha de encubrimiento del crimen. El cuerpo, envuelto en una cobija, manta, como le quieran decir, habría sido transportado en una camioneta Toyota Hilux hasta la instalación porcina o el matadero, como lo conocemos, de los principales acusados, donde finalmente fue incinerado. Por último, sus restos habrían sido dispersados en varias zonas, incluyendo un área cercana a uno de los márgenes del río Tragadero, que limita con esta instalación, este matadero de chanchos, como lo conocemos, propiedad de los Sena. Ya dicho todo esto, ya dado este contexto nuevamente para aquellas personas que tal vez no recordaban todo lo que pasó, veamos cuáles son las novedades que pasó en estos últimos meses de forma cronológica o lo más ordenado posible. Para hacer esto tenemos que ir a los últimos días del mes de junio, específicamente al 24 de junio, cuando Gendarmería Nacional hizo un segundo allanamiento en la casa del clan Sena. En ese nuevo allanamiento encontraron rastros de sangre dentro de la casa. Específicamente se encontraron manchas de sangre en un colchón y en un mueble, además de la estructura de madera de la cama, la parrilla
y diferentes sectores de la casa, como que había sangre en el piso de una de las habitaciones. No fue el único hallazgo. En la casa, Gendarmería encontró los rastros de una mochila y billetera incinerados. Esta noticia en realidad trascendió una vez que la sangre fue comparada con la familia de Cecilia, dando como resultado justamente que esta sangre era compatible 99,99% con el ADN de la víctima. Y vamos a, antes de avanzar, detenernos en este detalle de la sangre encontrada en los muebles. El día 6 de junio, un mes antes y a 4 días de la desaparición y asesinato de Cecilia, la familia Sena intentó deshacerse de esos mismos muebles, donándolos a unos vecinos de bajos recursos que estaban por tener un nuevo bebé. Cuando se hizo el primer allanamiento a la casa en junio, llamó la atención de los investigadores la falta de ciertos muebles en la casa, por lo que revisaron las cámaras buscando alguna explicación para que de pronto hubiesen desaparecido algunos muebles, y se encontraron con que el 6 de ese mes un camión de mudanzas se estacionaba en la puerta de los Sena para cargar un colchón, una cajonera y una mesa de luz que se llevaron hasta la casa de los vecinos. Es gracias a estas grabaciones que la policía fue capaz de identificar al conductor del camión de mudanzas y gracias a la dirección a donde habían sido llevados los muebles en cuestión, y así poder recuperarlos para hacer las pericias que dieron los resultados que antes les estaba contando. Si no fuese por eso, quizá no sabríamos todo lo que sabemos hoy. Claramente no había sido una donación inocente, sino un intento de deshacerse de evidencia, de esconder lo que había pasado en esa casa. En cuanto al resto de la evidencia que se encontró en el patio de la casa familiar, había trozos de tela incinerados y rastros de una billetera que pudieron confirmarse pertenecían a Cecilia. En especial porque dentro de esta billetera había tarjetas de crédito de ella, estaban en su nombre, y una SUBE, que es una tarjeta de transporte de Argentina que se usa en algunas provincias, especialmente en Buenos Aires, que es el lugar al cual Cecilia creía que aquella semana iba a irse junto a César. Recuerden que ellos bajaban supuestamente desde Chaco a Buenos Aires y después se iban a Ushuaia para abajo. Ella pensaba, inocentemente, que iba a necesitar esa tarjeta. Y fue justamente lo que se encontró ahí. De nuevo, la evidencia apuntaba a que la familia Sena intentó de forma voluntaria deshacerse de las cosas de Cecilia. El mismo día que el informe de las pericias es publicado, Marcela Acuña, la madre de César, envía una carta pública a la prensa en la que básicamente culpa a su hijo del homicidio de Cecilia en un intento de defender su inocencia. Dijo: "Una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia, repudiable desde todo punto de vista, y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que, sin pruebas, nos tiene no solo encerrados, paseándonos como trofeos con esposas como delincuentes, sino que nos mete en una causa con una carátula que no se sostiene hacia nosotros con pruebas, solo con supuesto. Porque si mi hijo César es responsable, nos incriminan a nosotros". La carta es un intento de decir que hubo razones políticas por las cuales fueron encerrados, que hay una persecución política. Y lo que es verdad es que en este país hay persecución política. Y quizá en otro contexto podríamos discutir esto. Pero la realidad es que en este caso en particular, desde el principio, hubo cámaras, mensajes, llamadas, registros de todo tipo que probaban que Emerenciano y Acuña sabían lo que estaba pasando, o al menos estaban al tanto. Por lo menos estaban involucrados en el crimen. Entonces, esta carta es más bien una falta de respeto a las personas que realmente sufrieron persecución política. Y si bien, por supuesto, hubo políticos y periodistas que se aprovecharon de el partido político del cual formaban parte estas personas, había pruebas desde el principio de que estaban, aunque sea un poquito, involucrados. No era cualquier cosa, no es que se los acusaba sin pruebas, sino que las pruebas justamente se estaban investigando todavía. Digamos, las semanas siguientes a esto fueron justamente una prueba de que todo esto no era algo sin fundamentos. La situación para los padres de César se complicó muchísimo. Primero se dieron a conocer las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad el día 2 de junio. En esta se ve como a las 9:15 Cecilia llega a la casa ubicada en la calle Santa María de Oro al 1465. De ahí no se la ve salir, lo que en cierta forma avalaba la teoría de la fiscalía de que perdió su vida en ese lugar y ya nunca más dejó la casa. En esas grabaciones se muestran los movimientos de los 3 integrantes de la familia Sena.
Además de las grabaciones de seguridad de la casa, el día 12 de julio se difundieron imágenes nuevas, esta vez de César y Marcela Acuña, en un local de tecnología en un shopping de Chaco, donde compraron un nuevo celular, específicamente un Samsung S20 FE. Las imágenes corresponden al mismo día en que la madre de Cecilia denunciaba su desaparición. La fiscalía e investigadores creían que esa compra tenía como objetivo deshacerse de los teléfonos que hasta entonces había usado y eliminar así toda evidencia. Las próximas novedades surgieron aproximadamente 10 días después, cuando los peritos forenses encontraron en la camioneta que manejaba César Sena sangre, en esta Toyota Hilux de la cual vengo hablando hace un rato. Se cree que con ese vehículo César habría llevado el cuerpo de Cecilia ya sin vida desde la casa hasta el campo, donde finalmente lo incineraron. Estos rastros de sangre correspondían a sangre humana, pero según lo que se conoció el 10 de agosto, a diferencia de la que se encontró en la casa, esta no tuvo coincidencia con el linaje materno de Cecilia, descartando así que fuera sangre de ella. Una de las últimas piezas de evidencia o indicio que ha surgido en el correr del mes de agosto tuvo que ver con el testimonio de Fabiana González, quien era la mano derecha de Marcela Acuña y una de las acusadas por el encubrimiento del crimen. Una investigación de los teléfonos de ambas implicadas reveló que la madre de César se comunicó con su asistente aproximadamente 6 días después del crimen, y tan solo unas horas después de que Marcela, Emerenciano y César declararan ante el fiscal. La conversación, que se considera de interés y fue adjuntada al expediente del caso, iniciaba de la siguiente forma: Fabi, esto es lo que declaró César. Aprendételo de memoria. Vos, Gustavo y Diana. Vamos a anular la testimonial diciendo que estabas nerviosa y te confundiste en algunos tiempos. En este mensaje se refiere a Gustavo Obregón y a Diana González, la hermana de Fabiana González, a quien le estaba mandando el mensaje. A esta conversación se agregan también los mensajes que Emerenciano Sena intercambió con Gustavo Obregón, pareja de Fernanda, en el horario en que la fiscalía estableció como ventana en el cual el crimen se cometió, diciendo: estate mucho en contacto con César. Cuando llegue te pegas a él y trata de que se quede acá. Comele la oreja para que se quede, porque me pica que está teniendo un drama por ahí, ¿sabes? Ocúpate de eso, de él. No le digas a nadie de esto, que quede entre vos y yo nomás. Nos vemos. Lo importante de estos dos mensajes es que el primero implica los intentos conscientes de manipular el testimonio de una persona para encubrir lo que pasó, y el segundo indica que Emerenciano estaba enterado de lo que ocurría, más allá de si había tenido que ver o no con la planeación del crimen o si llevó a cabo el crimen junto a su hijo. Más allá de todas esas cosas, lo mínimo que representa ese mensaje es que él sabía lo que pasaba. Por lo tanto, estas personas no son inocentes y tampoco eran perseguidos por su militancia política, más bien fueron de manera preventiva a la cárcel porque habían cometido un crimen y desde la fiscalía lo sabían. Pero si todavía no están del todo convencidos o convencidas, miren los siguientes mensajes. Volvamos a la conversación entre Marcela y Fabiana, en la que más adelante Acuña le dice a su mano derecha lo siguiente: estoy desesperada. Tenemos hasta las 19:30 para sacar eso de mi casa. Los grupos de investigación consideran que con eso Marcela Acuña hacía referencia al cuerpo de Cecilia. Toda esta nueva evidencia ahora mismo se encuentra en el expediente judicial, el cual consta de más de 1400 hojas. Además de indicios físicos como los restos quemados de la mochila y billetera de Cecilia en la casa de los Sena, el equipo fiscal especial, o EFE, ha estado tomando declaración de diferentes personas del entorno de los acusados y de la víctima. Al ser una investigación todavía en curso, no tenemos acceso a toda la información que las diferentes entrevistas pueden estar brindando o a quienes se está citando a declarar. Pero a finales de julio trascendió que entre los varios individuos citados estaban quienes habían oficiado de testigos en el casamiento de Cecilia y César. Estos son una mujer de 28 años, amiga de la víctima, y un hombre de 19 años cercano al principal sospechoso. Ambos relataron cómo ocurrió el civil el 16 de septiembre del 2022. Reconocieron sus firmas en las actas de dicha ceremonia y, por supuesto, fueron cuestionados sobre la relación entre Cecilia y César. Ninguno de ellos estaba enterado que la pareja había presentado el pedido de divorcio a tan solo
4 días de haberse casado. La amiga de Cecilia declaró durante 45 minutos aproximadamente y según lo que dijo el diario Infobae, hizo referencia al momento en que su amiga le había pedido que fuese testigo de su casamiento. Algo que le extrañó dado que tan solo llevaba unos meses en pareja con César. Lo más relevante que habría aportado su testimonio tuvo que ver con la fiesta de casamiento, que iba a realizarse el 23 de diciembre del 2022, y para la cual ya se había reservado salón, se habían enviado a imprimir invitaciones y demás arreglos. Según esta testigo, a días antes de la fiesta, su amiga le dijo que se suspendía por motivos personales a los que no aludió, no sabemos cuáles eran. Recordemos que el 21 de diciembre del 2022 se dictó finalmente la sentencia de divorcio, por lo que una de las hipótesis de la fiscalía es que Cecilia no estaba consciente de que estaba pasando un proceso de divorcio. El expediente habría sido presentado sin su consentimiento, aunque esta teoría en realidad no tiene tanto sentido, porque el expediente de divorcio presentado en septiembre tenía las firmas de ambos. Se vuelve un poco raro que César pudiera abrir este expediente de forma unilateral. Sin embargo, sí se puede falsificar una firma perfectamente y por supuesto esto tendría sentido si César tuviera una persona para hacerle dicho favor. En cuanto al testigo masculino, dijo ser compañero de César en la Escuela Técnica número 21 Manuel Belgrano, de la que ambos se graduaron en diciembre del 2022. Además, afirmó haber trabajado unos meses en Gato Negro, que sería la cafetería de Cecilia, si se acuerdan del video anterior. Su declaración duró 1h30 y al igual que el anterior testigo, repasó su relación con César, la relación que este tenía con Cecilia e incluso habló de las veces que había ido a la casa de Locena para hacer tareas y demás, recordando a los padres de su amigo como unos buenos padres y una familia muy unida. De su testimonio por el momento no se ha dado a conocer información que sea relevante o aporte algún dato nuevo. Una de las declaraciones más interesantes fue la de María Eugenia Álvarez Piccinini, psicóloga de Cecilia, que fue llamada a testificar a mediados de julio. Ante la fiscalía, la mujer declaró que Cecilia había empezado terapia por problemas con su pareja surgidos a partir del rechazo de sus suegros hacia ella y la relación que tenían. A medida que las sesiones avanzaban, Cecilia narró situaciones de violencia doméstica por parte de César. Recordó específicamente una situación de violencia días antes de su última sesión que sucedió en el Toyota Hilux que pertenecía al principal sospechoso. La psicóloga no es la primera en declarar situaciones de violencia doméstica hacia Cecilia. A finales de junio, la fiscalía consiguió el testimonio de un testigo protegido, un amigo de la víctima que, tras el apodo de Ciervo, declaró también saber de estas situaciones de violencia. El último testimonio de importancia que se dio a conocer fue el de Gustavo Obregón, uno de los 7 acusados. El 4 de agosto se le tomó nuevamente declaración para que aclarara el audio que Merenciano le había enviado utilizando claves. Este decía lo siguiente: Gustavo, lo de Omicron, te voy a dejar en el reloj de abajo, donde están los focos. Ahí va a estar eso para vos y vos sabés dónde yo voy a amanecer hoy, porque yo te dije. ¿Qué significa en este contexto la palabra Omicron para estas dos personas? ¿A qué hace referencia? Lo del Omicron te deja en el reloj abajo, donde están los focos, eso de electricidad. Y vos sabés dónde yo me voy a amanecer hoy, pues ya te dije. Así que, y el César va a Colonia Elisa con la RIC, o sea que va a cambiar de menú hoy. Y después va a venir a dormir acá, en casa. Así que estate mucho en contacto con él, cosa que cuando llega te pega a él, cada vez que se quede acá, comerle la oreja que se quede, pica que está teniendo algún drama por ahí, ¿saben? Y ocupate de eso de él, ¿saben? No le diga a nadie eso, ¿saben? Que entre yo y vos nomás. Nos vemos. Según lo que declaró Obregón, Omicron es un grupo de trabajo dentro del equipo de Merenciano. El caso todavía sigue siendo una investigación abierta en manos de la Fiscalía, que todavía sigue recolectando evidencia y testimonios acusatorios para poder formar un caso firme contra los acusados. Hasta que el equipo de fiscales no dé por terminada la investigación, no podemos saber cuándo se hará el juicio. ¿Cuántos juicios va a haber? ¿Qué tipo de cosas podemos esperar? No sabemos todavía. Lo que sí podemos afirmar es que será un juicio oral y público, según lo que dijeron las autoridades. Como les decía al principio, fueron 7 los imputados por el caso. Todos ellos fueron detenidos el día 9 de junio y desde el 15 se encuentran cumpliendo prisión preventiva, ya que la justicia consideró que de estar libres, Locena
podrían intentar eliminar evidencia u otras formas de interponerse en la investigación. Algo que resulta bastante obvio, siendo que tenemos pruebas de que desde un principio trataron de deshacerse de ciertos elementos. Esta decisión de que estén en prisión preventiva no es irrevocable y puede apelarse en las audiencias destinadas a eso. Las mismas ocurrieron en los primeros días de agosto y consistieron en que las defensas de los acusados presenten sus argumentos en cuanto a por qué deberían sacarles la prisión preventiva frente a un tribunal de jueces. De momento, un detalle que me parece importante es que César Sena ha tenido 4 abogados hasta ahora. Han ido cambiando, no sabemos bien por qué, pero ha tenido 4 abogados. Si bien esto no es realmente relevante al caso o a la investigación, el 3 de agosto, día en que Cecilia cumpliría 29 años, su padre, Miguel Strisovsky, de 53 años, falleció a causa de un infarto en Chaco. De todas formas, recordemos que el padre de Cecilia no tenía un papel presente en su vida desde hacía ya mucho tiempo. Recordemos que la misma madre de Cecilia dijo que él no estaba presente y que intentaba cobrar por entrevistas y estaba, en cierta forma, tratando de hacer del homicidio de su hija un negocio. En cuanto a Gloria Romero, su lucha sigue todos los días. En el último mes estuvo reunida con el presidente Alberto Fernández, además de autoridades locales de Chaco. También estuvo organizando diferentes manifestaciones y marchas en memoria de su hija y pidiendo justicia. Marcela Acuña, madre de César y una de las imputadas, ha escrito más de 14 cartas públicas y no aportan mucho a todo esto. En la mayoría de estas cartas da a entender que está siendo torturada por tener que estar separada de su familia o por no poder tener contacto con su hijo y esposo. Mantiene que ella y su marido son inocentes, que son víctimas políticas dada su posición en Chaco y su militancia política. Además, a veces en estas cartas tiene exigencias como por ejemplo que le den una peluquera, cosa que realmente no viene al caso. Al igual que su esposo e hijo, ha estado un par de días en huelga de hambre por las mismas razones que les contaba recién. Es justamente en el medio de estas cartas donde declara que su hijo es culpable y que ellos no tienen nada que ver con el crimen. Gloria Romero, madre de Cecilia, denunció ante los medios de comunicación que había recibido un mensaje de texto afirmando lo siguiente: sabemos que tenés otra hija. Esto es en referencia a Ángela Strisovsky. También fue amenazada la tía de Cecilia, Karina Gómez, la abogada que impulsó la causa y se había anotado como querellante, quien denunció intimidaciones por parte de Gloria Salazar, quien sería la ministra de Seguridad y Justicia de Chaco. Incluso manifestó que ha sido bloqueada del sistema de ingreso digital de escritos, o el INDI, y que estando en su casa sufrió cortes de electricidad y de internet, además de sentirse observada y acompañada. Entre otras actualizaciones, algo de lo cual hablé hace unos meses y que se ha ido profundizando, es que el clan Sena fue descubierto estando involucrado en desviación de fondos públicos, lavado de dinero y muchas otras actividades delictivas. El 15 de agosto renunció uno de los abogados de la mamá de Cecilia. Luego de su renuncia, habló con los medios y dio algunos detalles del caso, como que estaba circulando la versión de que César Sena no es hijo biológico de Merenciano. Esto podría traerle beneficios en el juicio, ya que es como decir que no existía un vínculo entre ellos. Y por último, el tan mencionado Merenciano Sena mantiene su postura de que es un preso político y que no tiene nada que ver con el crimen. También parece que se complicaron sus problemas de salud después de esta huelga de hambre que estaban haciendo en familia. A día de hoy, esta es toda la información que tenemos, no hace más que confirmar lo que ya pensábamos, lo cual en cierta forma es bueno, pero no nos trae muchos más avances. Esto es evidentemente un caso de femicidio. Se puede investigar más a fondo, pero más allá de eso, aparte los culpables vendrían a ser la familia Sena, o como se les dice, el clan Sena. Así que bueno, hasta acá llegamos. Como les digo, esa es toda la información por hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.